buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un gusto empezar este programa del Evangelio Eterno con la participación del conjunto coral Nuevos Horizontes, que los tenemos aquí en la Plaza de Armas de Juliaca. Estamos empezando, queridos hermanos y amigos, este pequeño programa, el Evangelio Eterno, donde quisiéramos saludar a todos nuestros oyentes de Radio Pública y también a las radios que están enlazadas en Tacna y Moquegua. Un saludo para todos nuestros amigos que nos están escuchando allí por Lima, allí por Villarrica de Oropesa, allí el hermano Sánchez, y por Argentina la hermanita Graciela Yanarico. Un saludo para toda nuestra familia cristiana que tenemos por allí. Y así también un saludo para todos nuestros oyentes que están aquí en esta plaza, y los invitamos para que ustedes puedan escuchar la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Un texto bien conocido en el mundo cristiano es el que está escrito en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera Dios ama al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente versículo, el versículo 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que, querido hermano, amigo, amiga, tú que estás caminando por esta plaza de Juliaca, una región donde estas últimas semanas se ha vivido una crisis política, una crisis social, reclamos que hace la población que solo Dios sabe si están de acuerdo a la palabra de Dios o están de acuerdo a nuestro sentir humano. Pero debo decirles, queridos hermanos y amigos, todas estas señales que estamos viendo en el mundo cristiano, en el mundo político, en el mundo social, son señales de la pronta venida de Cristo. Nuestro título ha sido: Cristo viene pronto. ¿Estás preparado para su venida? Quizás no lo estés. Quizás pienses que este mundo va a continuar así como está hasta ahora, pero no, Dios tiene un plan. La primera parte del plan ya se cumplió con la venida de Cristo, allí cuando nació hace 2023 años, allí en Belén de Judea. En ese nacimiento, el Señor cumplió la primera parte de su plan: enviar al Salvador, que siendo Dios con el Padre desde la eternidad, se convirtió en un bebé y nació allí en Belén. Pero en esa oportunidad podemos encontrar dos lecciones. Una de los pastorcitos, los pastores de las alturas de Belén, y también de los Reyes Magos, que eran de países lejanos en el oriente. Tanto los magos y tanto los pastorcitos, lo que hacían era estudiar las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, especialmente las profecías que hablaban de la pronta nacimiento de Jesús en Belén. Dios nada ha hecho de sorpresa. Siempre ha avisado a la humanidad todo lo que iba a hacer. Entonces, por ejemplo, Isaías, en el capítulo número 7, versículo 14, anunciaba que el Hijo de Dios iba a nacer de una virgen, lo cual se cumplió en Mateo capítulo 1, en que el Señor nace de una virgen llamada María. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice: 1000 años antes que ocurriera, dice el profeta, un niño nos nacerá, un hijo nos será dado, y sobre sus hombros estará el principado, y será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No estaba hablando de un niño común y corriente, estaba hablando de un niño que nacería como una expresión del cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a Adán y Eva cuando ellos pecaron
por la desobediencia a Dios y por ese pecado que cometieron, perdieron las vestiduras blancas que cubrían su cuerpo y que simbolizaban vida eterna. La condición del hombre se rebajó a tal punto que con la entrada del pecado también ingresó la muerte, ingresó la destrucción, ingresó las enfermedades, la envidia, los celos, la cólera. Y Dios se compadeció. En su gran bondad le prometió a Adán y Eva enviar un Salvador. Pero para que no se olviden, les dijo, ustedes van a matar tarde y mañana a un corderito, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Ese corderito del sacrificio simbolizaba a Cristo, porque el cordero moría como pecador cuando no era pecador. Jesús murió también como pecador cuando no pecó nada. No pecó ni siquiera un poquito. Él es santo desde la eternidad y aquí vivió una vida de santidad para ejemplo de nosotros. Y sigue siendo santo y sigue siendo nuestro abogado celestial. Él en estos momentos está en el trono de Dios, allí en el santuario celestial, en el lugar santísimo, como nos anuncia Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10. Queridos hermanos y amigos, para terminar esta parte y luego darle parte al coral Nuevos Horizontes, quiero leerles en el libro de Tito, donde dice en el capítulo 2, versículo número 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos queridos, las promesas de Dios son ciertas, se cumplen, y hasta el día de hoy, siglo tras siglo, milenio tras milenio, se han ido cumpliendo las promesas del Señor. Él cumple, somos los seres humanos que podemos fallar. Que Dios te bendiga. Así que vamos a continuar alabando a nuestro Dios en este día glorioso que es el sábado, y aquí tenemos al coral Nuevos Horizontes. Los dejo con ellos. Estaré con él siempre, aún más.
Bien, ha sido la participación del conjunto coral Nuevos Horizontes. En la palabra de Dios, el Señor nos habla de los acontecimientos que iban a suceder antes de su venida. Y en los capítulos claves, queridos hermanos y amigos, para que ustedes puedan estudiarlo, están en todo el capítulo 24 de Mateo, combinado con el capítulo 21 de Lucas y el capítulo 13 de Marcos. Vamos a tener un panorama impresionante de todos los acontecimientos que están sucediendo hoy en día y que esta generación que vivimos ahora somos testigos de estos acontecimientos. ¿Cómo hubieran querido vivir en esta época los profetas del Antiguo Testamento, los discípulos de Cristo, los hombres y mujeres que anhelaban que el pecado se termine en esta tierra, que anhelaban vivir en el cielo conforme la voluntad del Padre y del Hijo? Pero esta generación que vivimos, estamos siendo llamados ahora para que conozcamos estas verdades que Dios ha inspirado a hombres y mujeres para que podamos estar preparados para este evento, para este acontecimiento. Queridos hermanos y amigos, Dios no viene a eliminar a ningún ser humano, sea varón o sea mujer. Dios viene a acabar con el pecado con fuego. Pero si estamos abrazados al pecado, moriremos con nuestros pecados. Por eso Él llama la atención ahora, que puede perdonarnos nuestros pecados. En el libro de 1 Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos queridos, amigos queridos, cada acontecimiento que está ocurriendo, guerras, epidemias, tornados, tormentas, incendios, sequías por un lado del mundo, lluvias torrenciales por otro lado, movimientos, levantamiento de las personas, el movimiento del capital y de la clase trabajadora, que son irreconciliables
nos están avisando que pronto Cristo viene. La pregunta es, ¿estás preparado? Porque cuando Adán y Eva pecaron, como dice en el libro de Génesis, capítulo 3, cuando Dios los llamó y ellos estaban en el huerto del Edén, ellos se habían escondido. ¿Y sabes por qué se habían escondido? Porque estaban desnudos. Dios los creó con una ropa celestial que cubría sus cuerpos desde los hombros hasta los pies. Una ropa de luz que no era fabricación humana. Esa ropa de luz simbolizaba vida eterna para ellos. Dios no creó a Adán y Eva para que se muriera algún día Adán y Eva. Los creó para vida eterna. Esa ropa blanca simbolizaba lealtad perfecta al gobierno de Dios. Esa ropa blanca simbolizaba obediencia perfecta a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esa ropa blanca simbolizaba inocencia, simbolizaba vida por siempre. Pero cuando entró el pecado por la desobediencia de ambos, ellos se tornaron desnudos. Y hoy el Señor nos mira en esa condición. Pero ¿qué debemos de hacer entonces para recuperar ese vestido? Cuando Cristo venga, físicamente nos va a devolver ese vestido blanco a todos los salvados. Pero mientras tanto, aquí en esta tierra, debemos de estar puliendo nuestro carácter a semejanza del Padre y a semejanza del Hijo. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, hay una reunión celestial entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre dice al Hijo, mirándolo, le dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y crearon los dos, al hombre y a la mujer, a semejanza de ellos. No solamente a semejanza, digamos, física, sino a semejanza de carácter. El hombre, cuando fue creado, la mujer también, eran compasivos, amables, cariñosos, llenos de amor para su creador y llenos de amor para su prójimo. En su corazón no había pecado, en su mente tampoco. Pero cuando entró el pecado, entró también la envidia, entró la cólera, entró el orgullo, entró todo lo malo que vemos hoy en nuestra sociedad, de la cual formamos parte. Entonces el Señor Jesús, aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, nos hace una invitación y nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 15. ¿Sabe qué nos dice? Yo te conozco, dice. Yo conozco tus obras. Yo sé quién eres tú. Y sabes, la descripción de quiénes somos ahora está descrita en el libro de 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo número 3, donde empieza diciendo, hijo mío, hija mía, recuerda esto, que en los días finales vendrán tiempos peligrosos. Y dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de sí mismo, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. El Señor conoce nuestro carácter, conoce cómo somos, pero a pesar de ello se compadece de nosotros, teniendo en cuenta que tenemos todo ese currículum malvado, todo ese currículum negro lleno de pecados. ¿Y sabe qué nos dice? Dice, por lo tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico,
El oro refinado es su palabra. Ser rico en la palabra de Dios. No va a haber nunca una desventaja. Siempre vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. También dice aquí, yo te aconsejo también que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Queridos hermanos, las promesas son ciertas. Nosotros tenemos que poner la parte humana. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos humanos sujetos a la muerte. Dios pondrá lo divino, lo que no es nuestro. Nosotros podemos poner lo posible. Pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados por medio de la sangre derramada por su amado Hijo en la cruz del Calvario. Eso es lo posible, cualquiera lo podemos hacer. Sabes que Dios pondrá lo imposible, te perdonará y nunca más se olvidará de tus pecados. Estás llamado a la cena de bodas del Cordero. El Señor está prometiendo al que venciere al pecado mediante la sangre de Cristo, se va a sentar en su trono allí en el cielo, al lado del Padre. Queridos hermanos, vamos a continuar con este programa y tenemos siempre al conjunto coral Nuevos Horizontes con una nueva alabanza. Los dejo con ellos. Ay.
Dios bendiga al conjunto coral que está participando en esta tarde, en esta predicación de la palabra de Dios. Queremos abrir la palabra del Señor también en el libro de Amós. En el capítulo 3, versículo 7, ¿sabe qué dice? Porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y es así que en el tiempo de Noé, que nos narra Génesis capítulo 6, a través de Noé, Dios advirtió a esa sociedad que vivía en ese entonces, les advirtió para que ellos pudieran arrepentirse de sus pecados y pudieran encontrar gracia a los ojos de Dios. Lamentablemente, la mayoría rechazó la verdad y solo 8 personas se salvaron en el arca que Noé había preparado. Lo mismo ocurrió en el tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios advirtió a través de Lot a esas ciudades para que se arrepintieran, pero al contrario, en esas ciudades la maldad creció y creció a tal punto que los hombres querían vivir hombre con hombre, mujer con mujer, con animales. Y llegó el día de la destrucción de Sodoma, cuando cayó fuego del cielo. Hermanos queridos, estos acontecimientos que han ocurrido tanto en los días de Noé y tanto en Sodoma y Gomorra son lecciones para nosotros que vivimos en estos días finales de la historia de esta tierra. Y no solamente son lecciones, son advertencias. Estos acontecimientos, muchas personas creen que son cuentos, que son mitos, que a alguien se le ocurrió inventarse esas historias. De ninguna manera. ¿Saben por qué les digo? Porque en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37, el mismo Señor Jesús comparó los días previos a su venida con los días que se vivieron antes del diluvio. Comparó en el libro de Lucas capítulo 17, comparó lo que iba a ocurrir ahora en este futuro cercano con este mundo que está reservado para el fuego. Pero como les dije hace ratito, el Señor no viene a matar a nadie, viene a eliminar el pecado. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, entendemos que es pecado, según la Biblia, 1 Juan 3, versículo 4 dice que pecado es la violación a los mandamientos de la ley de Dios. Son 10 mandamientos. Eso es pecado. El Señor viene a destruir el pecado. Y entonces aquí, en el libro de Lucas, en el capítulo número 17, dice: asimismo como fue en los días de Noé, estoy leyendo el versículo 26, así también será en los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Dice, la gente comían, bebían, se casaban,
se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y no entendieron, y el diluvio los destruyó a todos. Asimismo será como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Y sabe lo que dice en relación a estos acontecimientos? En el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, dice lo siguiente así, queridos hermanos y amigos. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Aquí nos advierte que en este tiempo habría muchos burladores, mucha gente que diría: ¿dónde está que tu Cristo no viene? Desde mis abuelos me dicen que Él va a venir y no viene, pero lo dicen con burla. ¿Y sabes qué dice el Señor? Dice: estos ignoran, dice, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. En el versículo 6 dice: por lo cual el mundo antiguo fue ahogado en agua, el diluvio, ¿ya? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Señor dice en el versículo 9: no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos siendo quemados, siendo deshechos, ardiendo, serán quemados, y la tierra y sus obras que en ella hay también serán quemadas. Puesto que todas estas cosas que nos avisan las Escrituras van a suceder, como nosotros dice, no debemos de esperar la venida del Hijo de Dios, esperando, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, vuelve a decir, encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero para todos aquellos que han reconocido a Cristo como su Salvador, al Padre Celestial como nuestro Creador, a todos los que han creído en este Evangelio, aquí viene la promesa. Versículo número 13. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, dice Pedro, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Que Dios bendiga su palabra del Señor, sus promesas que son ciertas. Continuaremos alabando a Dios con la participación del conjunto coral Nuevos Horizontes. Que Dios lo bendiga.
Con otras luces del universo.
Vamos a continuar con esta predicación y quisiéramos saber la Escritura, lo que nos habla acerca de la importancia de la Biblia. ¿Para qué sirve la Biblia? Dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos queridos, estamos en una controversia entre el bien y el mal. Estamos en una controversia entre el error, la mentira y la verdad. Estamos en una controversia entre Cristo y Satanás. Estamos en una controversia mortal entre todos los salvos van a ser guiados por Dios. Pero el enemigo que engañó a Adán y Eva en el huerto del Edén y lo hizo pecar, Satanás, no está muerto, está sentenciado a morir, pero quiere que nuestra sociedad actual, la generación que vivimos ahora, nos perdamos juntamente con él. En el libro de Corintios, en el capítulo 2 Corintios, capítulo 11, versículo número 3, dice, Pablo está hablando acá: pero me temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos son el olfato, el gusto, el oído, la vista, el habla. Dios quiere cuidar esos sentidos para que el diablo, como serpiente astuta, no nos haga caer. Y así como advirtió en los días de Noé a esa sociedad que vivía llena de maldad y de pecado, y que Cristo compara a esta sociedad actual con los días previos al diluvio, así como advirtió a Lot para que salga de esa ciudad condenada de Sodoma y Gomorra, así también hoy nos hace una advertencia a través de Apocalipsis 14. Y ahí está escrito en Apocalipsis 14, desde el versículo 6 al versículo 11, el mensaje de los 3 ángeles. Y el versículo 6 dice claramente, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de toda la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Hermanos queridos, como nunca antes en la historia de esta tierra, el evangelio de la palabra de Dios está siendo predicado en el mundo entero, a través de los satélites, a través de diversos idiomas, cientos de idiomas. Es que Dios ha preparado esta generación, ha permitido que la ciencia, la tecnología avancen tanto que en este momento muchas personas están escuchando por radio pública esta predicación. Muchas personas lo están viendo en distintas partes del mundo, esta predicación en vivo y en directo. Por eso el Señor dice que el evangelio será predicado por en medio del cielo. Y por el cielo, pues, transitan las ondas hertzianas de la radio y de la televisión. Y este evangelio eterno está considerado en el mensaje de los 3 ángeles, cuyo versículo 7 nos dice lo siguiente: diciendo a gran voz, obedezcamos a Dios y démosle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8 dice: y otro ángel lo siguió diciendo: ha caído,
Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En la etapa final de la historia de esta tierra, el problema, queridos hermanos y amigos, será: ¿a quién adoras? El versículo 7 dice: adora a Dios, al que hizo los cielos y la tierra. Pero el versículo número 9 dice que la bestia, que es un poder mundial, llamará también a toda nación, tribu, pueblo, lengua, para que se le adore a él, contrario a la adoración al verdadero Dios. Entonces nosotros tenemos que estar bien despiertos, los sentidos agudos, para no ser engañados. Si dos seres inteligentes que tenían vida eterna, como Adán y Eva, fueron engañados astutamente a través de la serpiente en la cual se había mimetizado Satanás, nosotros pues estamos, después de 6.000 años de pecado, estamos bastante débiles, tanto moralmente, espiritualmente y físicamente. Por eso el Señor Jesús dice bien claro en el libro de Juan, capítulo 15: separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Es cierto, humanamente, ¿cómo podemos contender con los espíritus malignos? ¿Cómo podemos contender con los ángeles malos que quieren solamente nuestra perdición? De ninguna manera. Ellos nos ven, nosotros no lo vemos. Pero Cristo está atento desde el santuario celestial del lugar santísimo para socorrer, enviando miles de ángeles, millones de ángeles a las almas que están debilitadas, pero se están arrepintiendo y anhelan la salvación. Anhelan otra vez recuperar la majestad que tuvieron Adán y Eva antes del pecado. Anhelan esas almas recuperar ese vestido blanco que Adán y Eva lo perdieron. Queridos hermanos y amigos, no olvides que Dios lo que promete cumple. Mira, vamos a mirar un poquito a través del Apocalipsis las promesas que Dios tiene en el libro, el último libro de la Biblia, en el capítulo número 21. Dice en el versículo 4: cuando ya Cristo venga a esta tierra, los salvados sean trasladados al cielo, ya no habrá pecadores ni pecado, ya no habrá Satanás ni malos ángeles, todo será limpio y hermoso. Y entonces aquí dice la promesa: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos queridos, Isaías decía: se marchitará la flor, se secará la hierba, pero mi palabra permanecerá para siempre.
No te dejes engañar con los pensamientos de los grandes sabios de este mundo que no leen la Biblia. No te dejes engañar ni por el periódico, ni por la televisión, ni por la radio, donde hablan hombres y mujeres de mucho saber, de mucha cultura, hombres finos, pero que no reconocen a Dios como su creador. Continúa tú, querido hermano y amigo, creyendo en la Biblia, que es la palabra de Dios. Generación tras generación, los hombres han querido destruir esta Biblia, pero ellos se han muerto ya, están bajo tierra, y la palabra de Dios continúa alumbrando a los pobres, a los humildes de espíritu, que anhelan ser perdonados y anhelan ser salvos. Hermanos queridos, estos acontecimientos que estamos viendo en la radio, escuchando, en la televisión, nos hacen una advertencia muy seria. En el libro de Mateo 24:14, ¿sabes qué dice? Y será predicado este evangelio en toda la tierra para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La predicación no significa que alguien se va a convertir. Esta evangelización es citar la palabra de Dios como una invitación al pecador para que se arrepienta. La Escritura es clara en decir que la mayoría no querrá arrepentirse. La mayoría estará burlándose de Dios, como en los días de Noé, como en los días de Lot, como en los días en que los judíos perdieron su capital y su templo en el año 70 después de Cristo. Pero tú que estás escuchando en este momento la palabra del Señor, ¿qué mal te puede hacer la palabra de Dios en tu hogar, en tu casa? ¿En qué te puede perjudicar Cristo en tus planes, en tus negocios? Apártate del mal. Estudia lo que dice la Escritura y tendrás bendición sobre bendición. Una cosa te recomiendo, hermano querido, con la experiencia que la vida me ha dado. A veces la disculpa para no seguir la palabra de Dios es mirar a un cristiano que ha fallado, a un cristiano que ha caído, y con ese pretexto no queremos estudiar la Biblia ni acercarnos a Dios. Te quiero decir una cosa, que en el círculo íntimo de Cristo había un Judas que por 30 monedas traicionó y vendió a su maestro. Por eso podemos decir que Cristo falló. De ninguna manera. Judas falló, pero Cristo no, jamás. Porque en el círculo íntimo de Cristo había un Pedro que lo negó 3 veces. Podemos mirar el error de Pedro y decir, no, el cristianismo no sirve. No, Pedro habrá fallado, pero se arrepintió. Pero la palabra de Dios no falla. El modelo para nosotros es Cristo, el único modelo. El modelo no es ni el sacerdote, no es ni el pastor, no es el ídolo de moda, no es el presidente de una nación, no es un hombre bueno. El único modelo es aquel Dios que se hizo hombre y nació en Belén, en una pobreza grave. Dios estaba queriendo enseñar a la humanidad la humildad, porque ¿quién dijera que siendo Dios dueño del universo, creador del universo, quizá pensarías que su hijo amado debía de nacer en una cuna de oro? Pero no fue así. Nació en un establo de animales y su cunita fue un pesebre donde se daba de comer a los animalitos menores o se daba de beber a los animalitos. Ese fue su cunita. Su compañía, ¿quiénes eran? Los animalitos.
de ese establo. ¿Quiénes lo visitaron? Solamente aquellos que anhelaban su nacimiento. ¿Quiénes eran? Los magos del oriente. ¿Quiénes más? Los pastores de las alturas de Belén. Y a ellos Dios les dio la bendición de ser visitados por ángeles. Los pastorcitos recibieron la visita del ángel Gabriel y toda la hueste celestial del cielo. Los magos del oriente fueron guiados por una estrella luminosa. ¿Sabes qué era esa estrella? Eran 12 poderosos ángeles que juntitos aparecían como una estrella luminosa. Y cuando ellos empezaron a andar camino a Belén, la estrella los guiaba por el cielo. Así también, el mensaje de los 3 ángeles te advierte de lo que va a pasar en el futuro si usted rechaza voluntariamente la palabra de Dios, que es amor y que es salvación y que es buena noticia. Estamos avisados. Este evangelio no se va a predicar para que te conviertas. Este evangelio se va a predicar como un testimonio, para que un día, cuando tú estés en juicio cara a cara con Dios, no digas: Señor, yo no sabía que usted existía, yo no sabía que podía ser perdonado por la sangre de Cristo, yo no sabía que podía tener inmortalidad. Será demasiado tarde. Queridos hermanos y amigos, termino con esta frase que dijo el Señor Jesús. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una frase, un refrán, que en la sociedad lo hablamos y decimos: todo tiene solución menos la muerte. Pero con Dios esa frase va a cambiar, porque todo tiene solución, hasta la muerte tiene solución. Quiero agradecerles, queridos hermanos y amigos, de habernos acompañado en esta tarde de adoración y alabanza. Estamos todavía en el día de reposo santo sábado. Bíblicamente, el día termina cuando el sol se va escondiendo y viene otro día. Según Apocalipsis y Daniel 7:25, un poder hace siglos ha cambiado este tiempo y la ley de Dios. Para el mundo, el día empieza a la medianoche. Para nosotros los cristianos, el día empieza y termina a la puesta del sol. Quiero agradecerle también al coro Nuevo Horizontes por la alabanza que han hecho en esta tarde, en este lugar de la Plaza de Armas de Culiacán. Y quiero despedirme de ustedes hasta el próximo programa, no sin antes. Yo te pido que me acompañes en una oración. Voy a arrodillarme en este lugar porque Dios merece nuestra adoración. Dios merece que nos arrodillemos delante de Él. Vamos a orar, queridos amigos. Conmigo será hasta el próximo programa. Oremos. Padre Celestial, santo eres, Señor, digno de alabanza por toda la eternidad. Gracias le doy porque en su misericordia usted nos ha permitido hablar de su palabra, hablar de usted. Y usted dijo que donde 2 o 3 están reunidos y hablan de mí, yo estaré presente allí. Hoy, Señor, tus hijos que han ido transitando por este lugar, tus hijos e hijas que están escuchando radio pública, tus hijos que están en otras radios, que están siguiendo este programa, Señor, por favor, en tus manos te los encomiendo. Que puedan haber escuchado la invitación de que usted nos ama a todos, quiere nuestra salvación, quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados por medio de la sangre de su amado Hijo. Por favor, Señor, perdónanos. Y no solamente eso,
También queremos que sea nuestro doctor, nuestro médico. Por nuestra negligencia hemos maltratado a nuestro cuerpo comiendo mal y bebiendo mal. Cúranos, Señor, sánanos de nuestras enfermedades y bendice al mundo entero, especialmente a nuestra región. Bendice a sus autoridades, bendice a sus jóvenes, a sus niños, bendice a todo poblador que necesite escuchar este Evangelio. Le ruego, Padre, esta bendición en el nombre todopoderoso y santo de su amado Hijo, nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.